antes de La historia. López, del... Pues fue la del tanda 68, de de- tres ¿Cuándo- que todos cuándo eran se- empleados de la CIA, ¿no? Eran Ajá, no, a eso voy. justo. Ajá. Sí, Eran Díaz entonces- Ordaz, Echeverría y... No, pero estos eran después de 63. ¿Quién fue 63? ¿Cuándo fue El anterior a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, Ah, anterior a ok. Díaz Fue el Ordaz. anterior. Ajá. Bueno, entonces eso da es toda la lógica porque, Ujú. pues él, a ver, ningún presidente, hasta quien, me atrevo a decir Fox, pero ahí no estoy seguro, Ujú. porque no quiero, todos estudiaron en Estados Unidos, Sí, todos sí. preparados ahí, Sí. ¿no? Sí, sí, Instruidos y todo. Ujú. Entonces, por más que le gusta o no a la gente en México, o sea, eso ni pedo, México fue desde que inició hasta, y no quiero decir hasta ahora, porque tengo impresión que están perdiendo un poco su dominio, Ujú. los gringos, incluso aquí, Sí. pero pues fue una colonia total, ¿no? O Sí. sea, era como si fuera parte de Estados Unidos, Sí. solo se llamaba diferente, Ujú. y tenía según su gobierno y todo, pero ese gobierno era como gobierno local de Estados Unidos, ¿no? No, pues incluso Ah. algunos miembros del grupo Atlacomulco Ujú. se rumora que eran parte de Skull and Bones, ¿no? De la sociedad De la esta sociedad. Puede ser. secreta. Ajá. Aunque no sé, si los dejarían entrar en eso. ¿Ustedes creen? Pues que a lo sí? mejor medio honorarios, ¿no? Solo como me conviene que estés aquí. Ajá, me conviene que estés aquí, no te voy a decir todo, te invito a 2 pedas y ya Pero es estuvo, lo que ¿no? yo quiero en tu país. Ajá, ¿Te avienta exacto. un hueso? Ajá. Sí. ¿Ya estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Sí. Wow, chingón. Excelente. ¿Cómo están Este, todos? Pues Buenas sí. noches. Pues si ya escucharon algo de eso. Temas interesantes de conspiración. Sí. Buenas noches, hoy lunes 10, ¿no? Lunes 10. Correcto. De junio del 2004. Acá soy Cristian el Norteño. Pavol el eslovaco. Y Felipe el Anómalo. Perfecto. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante que pues, me parece que tiene muchas vertientes con respecto al agua, ¿no? El derecho al agua. Se ha mencionado que estamos muy próximos a llegar al día cero, de que nos vamos a quedar sin agua aquí en la Ciudad de México y en otros puntos del país y del mundo también. Pero a mí me salen muchísimas dudas, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo recuerdo en mi infancia, o sea, ver ríos, ¿no? Limpios, ver montañitas verdes. Sé que no había tanta población, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo haya cambiado tanto el ecosistema en el que vivimos y también cómo manejamos el líquido vital, ¿no? Ujú. O sea, cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo, para repartirnos, porque atrás de esto también hay pues, mucho negocio, ¿no? Mucho billete, que honestamente creo que nos impacta también como sociedad en ese aspecto. Sí, hemos vuelto desagües los ríos que quedan, ¿no? A mí me impresiona ese dato que el río Lerma es el más contaminado de México, aparentemente, y ha habido ocasiones en las que le puedes prender fuego al río, o sea, es la ¿Ah, sí? concentración de químicos tan alta que se le puede prender fuego al río. Ha Bueno. pasado varias veces, yo tengo un par Tal vez de... funcionaría como gasolina. Ándale, igual y sí, Puede ¿eh? echar en los coches y a ver si Habría que puede. desarrollar un motor que funcione a base de mugre, ¿no? La CIA nos está buscando ya. Ah, bueno. Sí. Impresiona que, o sea, esto no tengo datos ni nada, pero lo diré. Me parece impresionante que el río Lerma, desde que nace, me parece que ya está contaminado porque a los 100 metros ya Sí. huele horrible, ¿no? Ajá, sí. Y desemboca allá hasta en Nayarit. Y dices, no Ujú. manches, ¿no? Toda esa sociedad llega al océano, ¿no? Sí. O sea, Bueno, a mí lo que me llamó la atención, la neta de distribución del agua en la ciudad, o sea, tengo no mucha información, no soy, o sea, sé que vienen de varios lados y que la Cutzamala y cosas así. Ujú. No sé si se acuerdan, en febrero empezaron a hablar de esto, ¿no? Que no va a haber agua ajá. en febrero, ¿eh? Eso es importante. Sí. Y sacaron un número de que queda agua para 170 días, Ajá. ¿no? Entonces yo dije, a ver, o sea, y esto estoy hablando nada más de que, yo no digo que sea así, porque tal vez me falta alguna parte de información, pero pensando y calculando las cosas así normal, digo, a ver, 150 días son 5 meses y 20 días.
Ujú. Si me lo dicen en mitades de febrero, ¿no? Va a ser ya julio. Claro. Va a En llover. julio siempre llueve. Claro. O bueno, Sí. normalmente los años que tengo aquí, los 25 años, Ujú. siempre, nunca ha fallado. Sí. ¿No? Ok. Entonces, te dicen, se nos va a acabar el agua. Nos queda 105 en febrero, 150 días. No dijeron para julio, dijeron 150 días. ¿no? Ujú. Entonces, normalmente tú dices, bueno, pero si es 150 días en julio ya va a llover, o sea, entonces ya se va a llenar de vueltas, ¿no? Supongo. Claro. Debería. Ok. ¿Y qué nos pasó? Curiosamente este año, y por eso dije 25 años, porque yo no recuerdo que en 25 años no había pasado 4 meses de calor como este año. No, no Sí, había pasado. no. calor y seco brutal. No. No ha pasado. Lo que viola esta lógica. Porque si pasa esta sequía que nos tocó, Ujú. con esos calorones, que hasta ayer llovió realmente chingón, por Sí. lo menos aquí en el sur, Sí. entonces, como si alguien supiera, esto ya me la estoy un poco mamando, yo sé, pero como si alguien supiera que ese va a ser el clima. Ujú. Los meteorólogos no lo saben, porque esos pobres pues tratan de adivinar de perdida unos días para adelante, ¿no? Pero, ese dato entonces Mm. empieza a tener mucho más peso para mí, porque digo, a ver, ellos en febrero sabían que el agua hay 170 días, entonces si va a haber un chingo de sequía que no sabíamos que nos va a pasar eso todavía, Ujú. ¿no? Pues sí se les cumple la predicción, como Claro. si lo supieran, ¿no? Ok, ok, claro. Bueno, yo no digo que sea así, ¿no? Tal vez es como una coincidencia. Es una ahí. conspiración, al fin, por lo que estamos Sí. aquí. Ajá, pero no, es que no, tal vez no hay conspiración, por Ok. eso digo, porque conspiración significa que alguienes, o sea, dos o más personas Ajá. respiran junto, Ujú. ¿no? Es conspirare de latín y así. Entonces respiran en conjunto, o sea, que traman algo en Lo conjunto, mismo. Ajá, ¿no? sí, sí, Pues sí, aquí sí. tal vez nadie tramó nada, ¿no? Ujú. Pero suena un poco, porque, puta, sí le atinaron en todos estos años, nunca Sí. había pasado, y en estos justo este año le atinan que dicen, Ujú. son tantos días, y sí, casi estamos en junio, mitades de Mitad de junio, junio. apenas llueve, Sí, o apenas. sea, Sí. apenas. ¿no? Que yo recuerdo cuando recién llegué acá a la Ciudad de México, desde mayo ya Sí. había lluvias fuertecitas. Sí, no, mucho antes. O sea, yo sí tengo toda la vida viviendo aquí en la Ciudad de México. Pues normalmente en mayo, ¿no? Ya empieza a llover. Pues en mayo ya está la lluvia fuerte, pero en Ujú. realidad, pues desde finales de febrero ya empieza a haber lluvias ahí más o menos. Ah, bueno, pero esas son leves, esas de ¿no? febrero loco y marzo otro Ajá, poco, ¿no? ajá. Pero este febrero fue seco totalmente, ¿no? Todo. Sí, todo. O Es sea, que desde noviembre no ha llovido chido, ¿no? Ni Hasta siquiera ayer. había mucha locura esos meses, yo lo observé. Ajá. Y No, nada especial. así Totalmente como- así ajá. homogéneo, ¿no? El Ajá. clima. Exacto. Sí. Yo recuerdo cuando estaba más chico, una vez que fuimos a un viaje familiar a Michoacán, Ujú. y recordaba a los pobladores y a las personas que pues, nos guiaban, nos decían es que Michoacán es el estado del agua, Michoacán es el estado del agua, y se me quedó grabadísimo porque en efecto sí había un chingo de agua. Sí. Y ahora me sorprende ver al lago de Pátzcuaro, al lago de Cuitzeo, prácticamente seco, ¿no? Sí. Y a mí me parece que más allá de las cuestiones de los ciclos de la lluvia, que siempre son cambiantes, yo creo que tiene mucho que ver ahí la mano humana. ¿A qué me refiero? Había estado leyendo y están documentados en video, que llegan pipas a lagunas y presas por la noche a sacar el agua. Sí. Y te estoy hablando no de 2 pipas ni 3 pipas, decenas, sino Sí, cientos. filas de pipas. Filas de pipa, que tiene que ver mucho con, llámese crimen organizado, el aguacate, etcétera, etcétera. Ujú. Aguacate tal vez. No Sí. suena. Sí, Ajá. sí. Que tiene que necesita bastante agua. Demanda así Sí. alta. Y se me hace lógico, o sea, más allá de politizar las situaciones, o sea, hasta dónde nosotros también somos culpables de esto, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Y bueno, decíamos un poco de si hay conspiración o no. Lo que sí hay es un ocultamiento de la realidad, por lo menos, Mira ¿no? las refresqueras también. Claro, sí, las refresqueras, Totalmente. ¿no? No dudo ni por un segundo que las refresqueras de forma clandestina lleven sus 300 pipas en una noche y las llenen de agua, ¿no? Pero
hace un par de días aquí en el edificio donde vivo, empezó a escasear el agua y por reportes de los vecinos, pues llegó la gente de la comisión de agua y desarmó tubos y los medidores y todo, ¿no? Sí, estaban sucios, lo que tú quieras, ¿no? Pero recuerdo que yo le decía al señor, como al jefe de la cuadrilla, no, pues sí estaba bien puerco, ¿no? O sea, pues, sacaron pedazos de mecate, así un puerquero de los tubos de agua, ¿no? Y le dije, bueno, con razón no entra agua con la potencia necesaria, ¿no? Y me decía, no, bueno, esto se afecta, pero no, en realidad es porque no les dicen eso, pero no está llegando el agua y no va a llegar, ¿no? O sea, en realidad sí está habiendo escasez y no va a detenerse, va a empeorar, ¿no? Claro, y es muy interesante el comentario que nos hace Magnanimous, nos dice, en el cielo están apareciendo líneas que borran las nubes. Eso tiene que ver con la sequía. A mí me suena un poco como a los chemtrails, ¿no? Suena me refiero que te refieres a esa situación. Pues es curioso, pero cada vez está más fuerte ese tema de... Creo que lo platicamos alguna vez. La vez pasada, de hecho. Ajá. La geoingeniería y todo este pedo. De hecho, justo leí la entrevista última con Dr. Coleman. Dr. Coleman es un personajazo, es un doctor británico investigador que durante la pandemia fue acá súper anti-COVID, o sea, revelando cosas detrás de todo ese pedo. Y él cada tanto hace un video sobre algún tema, más que nada médicos, pero esta vez hizo un tema donde él toda la vida fue contra la pena de muerte. Pero dice, en este caso haría una excepción y a todos los que manipulan, los geoingenieros e ingenieros sociales, les daría pena de muerte a todos, porque se están metiendo con cosas que nadie va a poder regresar, al parecer. Sí, claro. O sea, que pueden intervenir tanto en el clima, con todos estos experimentos, y eso no hablamos. O sea, yo lo que no entiendo es cómo alguien como Bill Gates puede andar por el mundo diciendo las mamadas que dice y ser impune. O sea, a ver, yo incluso si fuera, por ejemplo, presidente de algún país, ¿no? Entonces sí le digo, no mames, güey, tú me quieres joder a toda mi gente, ¿no? Estás con tus pinches moscos que están cada mes, vi el número, son cientos de miles de moscos. Sí, muchos más. Que sacan mensualmente. Sí, yo hice un video que me lo tumbó TikTok por supuesta misinformation. Pero digo, cité los sitios web y todo, es información claro. ni siquiera oculta, está en los sitios web de las empresas. Él lo presume. Y tienen su sitio web las empresas de ingeniería genética y te lo presumen, o sea, con infografías bonitas y todo. Entonces no sé por qué me acusaron de... ¿En dónde podemos ver toda esta información? Eso ahorita les digo exactamente. Bueno, en mi otra cuenta aquí en TikTok, en Mundo Anómalo. Pero bueno, ahorita les menciono la página si la encuentro. Pero bueno, el caso es que Bill Gates es propietario de 2 o 3 empresas de bioingeniería. Y una de ellas ha sido la principal encargada de hacer estos mosquitos modificados genéticamente. Y si mal no recuerdo, me puedo equivocar en el año, pero creo que desde el año 2011 o 2012 hasta el 2021, que es cuando vi el dato, se habían liberado más de 1.600 millones de mosquitos. O sea, 1.600 millones. Está brutal. Y todos con modificación genética, valiendo madres la transferencia de genes que pueda haber en la naturaleza, porque se aparen con otras especies, valiendo madres lo que le pueda pasar a animales que se alimenten de estos mosquitos. Uy, a nosotros. Ajá, a nosotros, porque estamos recibiendo piquetes de esos mosquitos. Y no sabemos qué pueda pasar. En teoría, hacen estos mosquitos para acabar con el dengue, ¿no? Porque van a ser mosquitos que compitan con el mosquito malo que transmite la enfermedad. Creo que justo gracias a eso, hace poco en Brasil, no sé si siguen, tenían una acá súper epidemia de dengue. Sí. Gracias a esta mamada. Y no solo de dengue, han surgido nuevas enfermedades. El Zika, no existía antes del 2014, una cosa así. Y tú buscas el Zika
en el registro de patentes de Estados Unidos y está Ahí está. patentada A huevo. a nombre de la Fundación Rockefeller, la enfermedad. Ah, ¿Ok? huevo. Sí, sí, sí. Pues Bill Gates tampoco trabaja solo, es otro vocero, pero Claro. Sí, es sí, un vocero malévolo, sí. hijo de puta. Pero... O sea, por eso que A tanto ver, nosotros afectamos esa situación. O sea, del agua. Y eso tiene que ver en cómo también nos organizamos como sociedad, al fin. ¿No? Claro, no, es que ahí se ve en estos ejemplos que los gobiernos, todos en realidad, son títeres. Pues claro. Porque yo pienso que un gobierno soberano se va a defender. Sí. Obviamente, soberano significa que se va a defender contra hijos de puta como el Bill Gates. Sí. Y otros, ¿no? Que hay un chingo. Y no hubo país en el mundo que se resistiera ¿qué a tal? políticas de Exacto. andar con el bozal y esas Ajá. cosas, ¿no? O sea, que sacaran a la luz muchas de estas cosas. Es más. El jefe de... ¿Cómo se llama esta? La OMS. Sí, la La OMS. OMS, la Organización Mundial de la Mundial Salud. de la Salud. Sí, Es un terrorista el güey. El director. sí. Pues es un partisán de alguna ultra izquierda de África donde crímenes de guerra, que no sé qué tanta mamada, que donde casi lo buscan y no sé qué. Sí, sí. Y ese güey es jefe de OMS. Ujú. O sea, Sí. o sea, es un criminal. Claro, y Así ahora tiene brutal, el poder, ya ¿no? no necesita andar en guerrillas, ahora tiene el poder Yo de que creo, con un tuitazo incluso- crea el pánico en un país Ajá, entero, ¿no? Pero yo creo que lo tienen ahí porque lo tienen agarrado por los huevos. Entonces Ujú. el güey va a hacer lo que sea porque si no, se le acabó. Claro, Le saliendo va a de ese terminar puesto. en un hoyo, quién sabe de dónde. Sí. Pero pues ese sí lo tienen agarrado chingón. Va a decir cualquier idiotez a la gente. Sí, ¿no? O sea, como la que se acaba de aventar y aquí en obviamente México, ¿no? que al final, pues él es la cara y para la gente, pues él es culpable, ¿no? Si Sí, pedo a los se vuelve verdaderos muy grave, culpables ¿no? nunca les vemos la cara, Obvio, ¿no? Nunca, obvio, ¿no? Claro. Pero bueno, Váyanos diciendo Este- qué opinan de estos temas allá en los comentarios, regálenos ahí corazoncitos, por favor, aquí en el live. Mandamos besitos. Y ajá, besitos mamá, una rosita y lo que se les antoje, ¿no? Pero sí, ayúdenos a compartir el en vivo, ¿no? Y vamos a seguir hablando todavía un rato de estos temas. bueno, siguiendo lo del agua, que, a ver, hay una teoría muy extensa Ok. que maneja un grupo de Rusia, digamos, Ujú. que son creadores de la concepción concepción de seguridad social, Ok. todo un Ujú. concepto muy trabajado hoy en día. Bueno, entonces ellos a través de también estudio de factográfico, vaya, de historia, más sé que como saben, hace rato lo hablamos de que los rusos, los soviéticos, digamos, sobre todo, desarrollaron estos programas de que si la gente con telepatía, con videntes, clarividentes y no sé cuáles, los estudiaban e incluso utilizaban para propósitos como de espionaje o vaya a descubrir cosas Sí, en sí, Occidente. sí. Entonces utilizaron también parte para la investigación, gente como de parapsicología, Ujú. para que ellos como que pudieran llenar algunos huecos donde falta la información. Y estamos hablando ahora de la época de Egipto, de antiguo, Ujú. ¿sí? Entonces estamos hablando que 4 o 5 mil años atrás. Y entonces manejan una teoría que fue en Egipto. Yo tengo ciertas dudas ahí respecto y habría que también pues, platicar con gente que se dedica más como a este tema del lado de ellos, pero ellos básicamente proponen o dicen que en algún momento probablemente los sacerdotes o alguien con ese tipo de poder en Egipto se dio cuenta que los recursos son finitos, Ujú. que el Egipto ya en esas épocas ya se estaba, digamos, secando, en el sentido de que sí se percató, o esa gente se percató que se les va a acabar si no lo empiezan a gestionar.
porque puede que crezca la población, que hay menos agua, que hay menos tierra fértil, que no sé qué, o sea, vaya. Entonces, empezaron y se dieron cuenta, básicamente se percataron, que según ellos, la única forma como sobrevivir es una lucha contra los demás que los pueden amenazar, ¿no? Entonces empezaron a idear cómo responder frente a esa situación, hasta que elaboraron todo un sistema donde entre dos templos, el de Luxor y el de Memphis, creo, establecieron 2 equipos de 11 personas y utilizaban una bola, y el que tenía la bola estaba como al mando de proponer solución a alguna situación. Y de esta forma iban, según, ahí lidiando con los problemas y resolviendo cómo sobrevivir, ¿no? A largo plazo. De hecho, dicen que ahí nació el fútbol. Sí, como de esa idea. Ajá, sí, pero bueno, entonces, en algún momento se percatan que la gestión a través de una guerra caliente es la cosa más primitiva y la menos duradera para vencer a algún enemigo, ¿no? Entonces empezaron a desarrollar otras técnicas que hoy en día ya tenemos ahí los 6 prioridades de gestión. Y entonces se inventaron de que buscaron por ahí donde andaban estas tribus seminómadas alrededor de Egipto, agarraron los que después vamos a conocer como las tribus judías, ¿no? Entonces agarran unos y los hacen esclavos de un templo. Y los tratan de hacer esclavos felices, ¿no? O sea, de que les guste ser esclavos sin que se percaten que sean esclavos. Claro, ¿no? claro. Y bueno. Me suena un poco a no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Ahí estamos. Sí. Entonces, pero se dan cuenta que no funciona. Sí. O sea, que lo intentaron y como que sí, pero no. Y no jaló. Entonces, ahí surge esta onda, que después aparece en Biblia, lo de los 40 años en el desierto y todo eso, de que sacan esta gente al desierto, los hacen dar vueltas por el desierto 40 años, caminando, para obtener, o sea, para tener 2 generaciones que no vivieron otra cosa que no fuera desierto. Sí. Entonces un sistema cerrado, los mantuvieron ahí y mientras los adoctrinaron con estas ideas de que son elegidos, que no sé qué, ¿verdad? Entonces cuando por fin salen victoriosos los judíos y llegan a su tierra prometida, pues ellos ya estaban adoctrinados, exactamente sabían cuál es su función. Claro. Pero eso es lo interesante, porque no es que alguien los convenció, por eso tenemos ahí estas ondas de que alguien al Moisés, ¿no?, le habló el Dios, ¿no? Es muy interesante porque si estudian, por ejemplo, cómo se cristianizó la Europa, pues el Constantino también tuvo un sueño. El Mohammed tuvo también en la cueva, le habló Dios, ¿no? Sí, o sea, claro. Los abrahámicos siempre son así. Sí. Siempre les habló algo, ¿no? Ahora, hoy en día sabemos que tal como los griegos con sus delfas, o cómo se llama, ahí está El oráculo. cueva, oráculo y todo esto, Delfos. de que todo eso eran unas trampas o más bien unas farsas bien organizadas, ¿no? Claro. Entonces, de esta forma lograron generar un arma, que era esta tribu, con una ideología perfecta en sus cabezas, la cual empezaron a ejecutar a partir de que se establecieron de vuelta porque hoy en día es Israel, vaya Israel, por ahí, claro. en estas tierras. Y 3000 años después, ¿qué tenemos? ¿No? Todo el sistema financiero que nos gobierna, Sí. pues, como Sí. quién Viene de quién ahí, nos ¿no? lo impuso, Sí, ¿no? sí, Por sí. ejemplo. Funcionó bien. ¿Quién está en la mera cima de la información?
Sí. No, Sí. pues otra vez, ¿no? ¿Quién Claro. es más? Sí, Los detrás de elegidos. Hollywood, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Entonces, sí les funcionó, ¿no? Sí, claro Y que según, funcionó. en Sí. Egipto hay un obelisco que dejó, creo que levantar el Akenatón cuando pierde una batalla, Ujú. donde abajo sí hay una inscripción, que todos piensan que perdió la batalla, pero van a ver en 3000 años quién ganó, Sí. ¿no? Y justo como que coincide con estos Los tiempos, Sí, ¿no? claro, Estoy sí. parafraseando un Sí, poco. claro. Y bueno, mira, hablando un poco aquí nos hacen un par de preguntas Ajá. que tienen algo que ver, ¿no? Con toda esta idea de quién está detrás del poder finalmente, ¿no? Nos pregunta Carlos Herrera que qué opinan del triunfo de Claudia, si está dirigido por alguien más arriba de López. Claro. Sí, yo pero creo que por sí, ¿no? supuesto, digo, y no es tan secreto porque 2 semanas antes de las elecciones tuvo una reunión con el CEO de BlackRock. O sea, Y sus Curiosamente. estudios también me parece que están ligados, si mal no recuerdo, lo voy a checar, voy a hablar con la cabeza, con los Rockefellers. Algo tiene Sí. que ver con sus estudios financieros, Ujú, sobre ujú. todo. O sea, y pasa un fenómeno muy curioso en México que dice siempre votas como por el menos peor, si tienes esa idea. sí. Pero es que en serio, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo le haces? Yo no... O sea, si no votan por Claudia Sheinbaum, ¿quién quedó realmente para votar? Xochitl, Xochitl Gálvez sí. donde Sí. su hermana está, no sé si está en la cárcel o la buscan por fraude, ¿no? Sí, 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 Es sí. que, y deja tú eso, Este, ni siquiera, es como ni esa siquiera familia que la podía hace. decir una oración sin que no hubiera un script. Ajá. Y también Maynes que... Ujú. Pues es que Maynes todo que salió de estuvo, quién desde sabe mi dónde. punto de vista, todo estuvo súper montado, ¿no? O sea, Ujú. es que a lo mejor desde el sexenio de Peña Nieto ya sabían que iba a ganar Claudia hoy, ¿no? Ya estaba todo pactado, o sea, no es posible que de repente los 3 partidos que históricamente en México han sido los rivales se alíen para poner una candidata toda pioja que no sabe ni hablar, ¿no? Ajá, O sea, exacto. Eso es lo que más me sorprendió. O sea, caray. Eso fue la mejor. Si la mejor opción para ellos era la Xochitl, no, sé dónde pues ya están estamos. pendejos. Entonces. Creo que el PRD O fue a propósito. perdió Sí, está la- viendo si desaparece, ¿no? El del registro. Sí, sí, sí. Y ahí también estamos viendo poco a poco cómo va cambiando los paradigmas. Cuando era niño en la vida pensé que el PRD iba a desaparecer, ¿no? No, jamás. Bueno, No. A ver, yo tengo una teoría. A ver, ¿Han escuchado hablar de esta página Degel? no. ¿No? Creo que ya no existe, ya la bajaron en pandemia, pero Degel era una página que cada año sacaba como pronósticos Ok. y estadísticas Ujú. que gobiernos, grandes corporativos, tipo BlackRock o todos estos y más chicos, lo consultaban esta página porque venían datos muy importantes globales, Ok. como más o menos parece que se van a mover, por ejemplo, gastos militares. Ok. Ujú. ¿Cómo se va a mover no sé qué? O sea, economía, como cosas macro y así. Ok. Bueno, entonces ellos cada año pues ahí se veía y así. Ok. En 2019, en enero, publican varias hojas donde fue una predicción de ellos para 2025 Ujú. y venían rubros como número de habitantes por países, ¿no? Producto Interno Bruto, gasto militar, no sé qué, o sea, había como 5, no sé cuántos datos. Ok. Pero los datos que más alarmaron toda la gente que dijo, no, estos sí se volvieron locos, están pendejos, o sea, qué pedo con estos güeyes, ¿no? Fue cuando empezaste a ver, yo tengo algún pantallazo de eso, o sea, porque hoy en día es muy difícil encontrar todavía eso. Donde vienen para 2025 sus estimaciones de poblaciones en los países. Entonces ahí viene, por ejemplo, Estados Unidos va a perder 60% de su población Uf. para 2025. Sí. Alemania 70%,
Francia igual, números brutales, millones de personas parece que para 2025 están desaparecen, no sé dónde. Sí, eso es algo de lo que muertas, se empezó desaparecidas, lo que a sea. hablar. Esas teorías resurgieron un poco con el COVID, Entonces, ¿no? después, pero imagínate, la enero depoblación, ¿no? enero 2019 ves eso. Sí, ¿no? está brutal, está brutal. Entonces eso dices, ¿qué va a haber? ¿no? Es que es muchísima gente, sí. Pero había países, sobre todo el sur global, y por ejemplo México, que me fijé mucho porque pues aquí vivo. Entonces, por ejemplo, México tiene, creo que una pequeña subida de población, ¿no? Muy pequeña, pero tiene un poco subida. En Europa, por ejemplo, Europa Oriental, también tiene como subidas de repente. Mientras que la occidental tiene bajadas brutales. O sea, básicamente los países de este como colectivo occidental tienen bajadas sustanciales. O sea, la OTAN. Sí. Cuando llega 2020, pues ya empezó a tener más sentido, ¿no? De repente esos números. Sí. Cuando empezaron las campañas de vacunación, más sentido, ¿no? Sí. Sí, yo no conocía esta lista que mencionas, pero sí había oído las teorías de la depoblación y del gran reset que se avecina. Y justo con las vacunas y con toda esa madre. Ahora estoy viendo, todo el tiempo estoy leyendo por todos los canales, tanto mainstream como más alternativos, no importa, de que pues la gente muere como moscas. Sí, ¿no? sí, claro. Hoy en día. Sí. Cada vez somos más débiles, ¿no? Empieza. Sí. Y es que ahora no te mueres en una guerra, ahora te mueres de algo cardiovascular, ¿no? O sea, y no avisa, o sea, no hay cómo defenderse, solo ¿no? se desprende y te tapa. Es de un coágulo. Entonces, ahora esto empieza a tener todavía más sentido todo, porque yo digo, a ver, México está hoy se me hace, a pesar de todo lo que está pasando en México, está en súper buena condición, en realidad. Sí. Si ves el mundo, claro. en Está general, estable. Está estable y bueno, depende de cómo encaminado. lo veas, pero porque en cantidad de muertos hay más que en zonas de guerra, Sí, ¿no? O sea, pero mira, o sea, es impresionante si te das cuenta cuánto se construye en México. ¿Por qué? Si no, yo sé, lo que voy a decir va a sonar feo, pero por desgracia así es. O sea, la gente siempre hay, ¿no? Entonces en México sí, ahorita está muriendo, y está cabrón, porque habla de la sociedad, del estado en el que está la sociedad, de que cuántos candidatos mataron, sí, como ¿no? 15, para las elecciones, ¿no? Sí. Más cuántos que si gobernadores de no sé qué, o estos municipales o lo que sea, cuántos también han matado. Cuánto, la inseguridad no sé dónde y todo eso. Sí, todo eso es cierto, ¿no? Pero si tú ves cómo México está creciendo como país, a ver, están echando a andar las refinerías, ¿no? No, sí. O sea, pues quieres o no. Que no sirve. Sí, pero eso son cuestiones tecnológicas, y lo importante es que lo quieren hacer. ¿Por qué? No sé si lo quieren Porque hacer. en Alemania se desconectaron. Sí. Y que se mueran. Porque desconectaron todas sus plantas nucleares. Esas todas están paradas. Sí. Oficialmente se desconectaron del gas. Sí. ruso, ¿no? Aunque pues siguen ahí comprando como locos. Son procesos diferentes, o sea, entonces es un cagadero allá, pero eso no quita que... Y una vez estaba escuchando un güey que se dedica a energías y así acá, y él decía, a ver, chequen hoy, eso lo escuché hace un año, entonces, vean el mapa y chequen dónde se están construyendo y reviviendo y todo, cosas como plantas nucleares, todo esto de refinerías, o sea, todo lo que tiene que ver con energía. Uno de los centros donde se empieza todo esto a mover es México. ¿Quieres o no? Pues es que porque no es Estados que Unidos quiera, sino que el hecho es que las refinerías en México no pueden producir gasolina, por ejemplo. Porque no están hechas para eso, porque el crudo que se produce en México no tiene las cualidades para producirse en gasolina, por eso hay que importarla. Siempre se ha hecho así. Lo que se refina en México son otros productos derivados del petróleo. Sí, pero lo que hacen, es un poco diferente. Ellos, según lo que escuché, porque ese problema tiene, por ejemplo, no el mismo
tiene el crudo venezolano. O sea, el crudo de aquí se va a Estados Unidos, donde tienen aditivos y refinerías para hacerlo gasolina. Y lo regresan. Sí. Y el problema son estos aditivos y todo este pedo. Por ejemplo, Venezuela tiene ese problema, según. Pero también es tal cual el crudo. Sí, se sabe que hay no, distintos claro. tipos de petróleo crudo. Sí, pero y por eso el gasolina, árabe es el más cotizado, porque pero, es el que sí. tiene las condiciones para producir mejores energéticos. El mexicano y el venezolano, como dices, no sirven para eso. Sirven para hacer plásticos, para hacer otras cosas. No sirven para combustibles. No, sí sirven, solo que es más complicado el proceso. Porque, a ver, lo que hacen con el petróleo, lo refinan. Refinar significa que lo destilan, básicamente, en torres, ¿no? Y van dividiendo según temperaturas. Y densidad. Van dividiendo, ¿no? Las capas, digamos, del Claro. petróleo. Inevitablemente a los... ¿Cuánto es? A los... Bueno, no me acuerdo ahorita de dato. ¿Cuántos grados? Empiezas a sacar cosas de las que vas a hacer gasolina. O sea, nada más que es complicado. No es tan fácil como el crudo árabe. O el ruso incluso. Nos comentan acá que es muy pesado el crudo y Eso. nos salía más barato enviar crudo y que se regresara en gasolina. Sí, justamente no es eficiente usar el crudo en México para tratar de convertirlo en combustible. Por eso también, y digo, esto es independientemente de que tienes toda la razón, que es una tontería lo que pasó en toda Europa occidental, de empezar a depender energéticamente de Rusia, ¿no? Se quedaron en calzones y empinados, ¿no? Literalmente. Pero eso no quita que de repente aquí en México pueda surgir nada más un líder populista que diga: voy a construir una madre que igual no va a funcionar, nada más voten por mí. O sea, eso también es una gran realidad, ¿no? O sea, no necesariamente está relacionado con la energía, está relacionado con: vean la gran obra que hago y aparento que estoy llevando a México a mejores términos, ¿no? Yo la verdad no estoy tan de acuerdo con eso, porque no es solo las refinerías. O sea, aquí, por ejemplo, no sé, justo ayer estaba viendo videos cómo está renaciendo el ferrocarril en México. Es brutal. Sí. ¿Y saben por qué no fue ferrocarril aquí? Porque ferrocarril en México significa un desarrollo brutal. Y Estados Unidos, ¿por qué qué? ¿Por qué regresar a una tecnología de hace 150 años? Porque en Europa la usan. Porque tú pero puedes... las distancias son menores. No, sí, pero en México, a ver, un tren puede llevar no sé cuántos trailers de un jalón. Sí. ¿No? Eso ya lo responde. Puedes mover constantemente, sin tráfico, sin no sé qué. Puedes mover toneladas y toneladas de mercancías, distribuirlas por todo el país en un tiempo súper razonable. Es mucho más rápido que el barco. Puede ser mucho más rápido incluso que el tráiler, dependiendo de las vías, ¿no? Entonces, y el ferrocarril es desarrollo. Estados Unidos se desarrolló gracias a ferrocarril. Sí, hace final, 150 años, exacto. No ahorita. Es que es como celebrar que se empezaran a hacer otra vez telégrafos. O sea, no le veo mucho sentido. Yo no estoy de acuerdo porque tú no tienes... tengo muchos amigos que regresan de Europa y están fascinados y maravillados porque viajaron en tren. Y dices, pero pues te quejas acá. O sea, ¿por qué vas a otro continente y celebras una tecnología de hace 150 años y te fascina de esa experiencia y todo lo fácil que te hace viajar, pero acá no? O sea, eso a mí sí me llama mucho la atención, como normalmente, y eso lo veo mucho en la cultura latina, es el candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Sí, celebramos todo lo que pasa en el mundo, todo, pero nunca estamos contentos. Si acaso con los esfuerzos, no voy a decir que todo está perfecto ni nada, pero nunca vemos un esfuerzo más allá. Y a mí me parece muy importante lo del tren. O sea, me encanta la idea porque uno, en cuestiones de economía, creo que el traslado lo hace mucho más rápido. Y también en turismo. México vive del turismo. Porque yo, por ejemplo, del Tren Maya, igual especialistas platicar de las cuestiones de los cenotes. Ok. Pero pues yo nunca escuché a nadie quejarse de Xcaret. No, sí, cómo no. Sí, yo sí. O ¿Como sea, ahorita? Sí.
Sí, sí, sí. Los mismos grupos de ambientalistas y los mismos colectivos de grupos indígenas son los que estuvieron, pero meses y años, tratando de que no se construyera Xcaret. Y son los mismos que han estado años tratando de que no se lotifique todo Tulum. Y son los mismos a los que ahora llegaron y les expropiaron a punta de chingadazos sus terrenos para construir un tren que además nadie pidió, o sea, y que no sirve. Sí, yo no sé. Pero nadie pidió por ignorantes. No, O sea, nadie esa es pidió otra. porque... No, si fuera un método viable, redituable de generar la economía, lo hubiera hecho una empresa hotelera hace 50 años. No, no, Es que sí. no lo a va a eso hacer. voy, a eso Porque voy, Estados porque- Unidos definió que México no se va a desarrollar. Sí, Ellos lo dijeron en voz alta ya en 70s, dijeron, no queremos tener un Japón al lado de nuestra, o sea, en nuestra frontera nuestro sur. par. Lo dijo en 71 el Brzezinski, Sí. ¿no? Y con eso dijo todo. México no Claro. se va a desarrollar. Y justo también a eso voy. Ahorita que comentaste de de empresas hoteleras lo hubieran hecho. ¿Por qué si las empresas hoteleras en su gran mayoría han destrozado ese lugar? O sea, y el sur profundo, el este, Ujú. el sureste, ha sido el más golpeado por años. O sea, todo el mundo se olvida que existe el sureste mexicano hasta que va a Cancún, hasta que va a Mérida, a Chichén Itzá, hasta que va a Chiapas, a una zona arqueológica. Pero Ajá. nos olvidamos de toda la gente que vive ahí que necesita una forma de sobrevivir. Porque una persona que está en Playa del Carmen con los grandes hoteles sí tiene esa oportunidad de sobrevivir y una persona en lo profundo de Chiapas, de la selva, no puede. Bueno, porque o sea, son miles de condiciones económicas, sociales, políticas, geográficas, hasta culturales, que van definiendo qué zonas son turísticas y cuáles no. Es así de sencillo. Si no hay ningún gran atractivo natural ni nada en alguna zona de la sierra, pues no va a haber turismo. O sea, no es que, o sea, no es porque alguien haya maquiavélicamente discriminado a la gente de lo profundo de la selva. Es porque llegar a la selva es muy caro. Es muy, muy complicado por todo el tema de terreno que hay. Y quedó demostrado ahorita con el mismo tren, ¿no? Que muchas, o sea, y estos mismos grupos que estaban en contra de Xcaret y de Tulum y de todo esto, han estado explorando los cenotes en donde están los pilotes del tren metidos y todos ya están oxidados. Ajá. Muchos ya están con el hormigón cuarteado porque los hicieron al chile. Ajá. Esa cosa va a deteriorarse a un ritmo mucho más rápido que una construcción bien hecha, porque la hicieron al chile. Ajá. Y es que además, o sea, me acabas de mencionar que las empresas hoteleras desmadran la selva, lo cual es cierto. O sea, claro que han destruido arrecifes completos, o sea, ha sido una tristeza, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿por qué no criticar de igual manera un tren que destruyó 7 millones de árboles para pasar? Porque uno se va a reforestar, ¿no? No, no es cierto. ¿En dónde? No, donde sea. ¿Cómo, Eso no, es lo como menos. donde sea? No, no es lo de menos. A ver. Además, No, es que si fuera así como lo ¿pero pones, dónde se va a reforestar si lo entonces, que hicieron fue una tendríamos franja? que volver, no, si fuera lo que tú propones hoy en día, tendríamos que volver al siglo XIX en México, ¿Por qué? para pues mantener todo intacto. Es que vivimos en una ciudad ¿Por que qué? es un, No, que es no, un claro daño que- natural. no. Claro que si construyes una vía de tren, a la larga esa vía de tren va a tener mucho menos impacto que si fuera carretera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo te pasa un tren, no sé cuántas veces, y no para. En carretera, paran, chocan, hacen un chingo de cosas, tiran cosas. O sea, las carreteras son mucho más sucias que las vías de tren. O sea, las vías de tren, pues es una vía. Y si el tren pasa 5 veces al día, pues pasan muchas horas y tú ni sabes que existe tren ahí. Si tienes una carretera, te van así todo el tiempo, ¿no? Pero Como si las fuera vías tan grandes. conveniente, ¿por qué no lo hacen empresas privadas? Es que, ¿por qué lo tendría que hacer una empresa No. privada? Por algo muy sencillo, porque cuando alguien pone su tiempo y su dinero arriesgando un capital importante para construir algo, se va a asegurar de que sea algo redituable, que le regrese esa inversión. En cambio, un gobierno, y aquí no es hablar En general. en general, cualquier estado,
va a tomar dinero que no es suyo, igual es dinero del presupuesto, no me importa si se regresa o no, porque yo en 3 años voy a buscar otro puesto en otro lado. O sea, por eso los gobiernos son tan ineficientes administrando dinero, porque no es dinero suyo, no les importa si se regresa o no la inversión. Entonces, cuando llega un gobierno y te dice, o sea, y es que, ha pasado miles de veces, hay hospitales que justamente por esta premisa de ay, pobre la gente en medio de la sierra que no les llega nada, vamos a hacerles un hospital, y se gastan 300 millones de pesos en hacer un hospital mamalón con tomógrafos y con todo el aparato en una zona donde no hay electricidad. Sí. Entonces es dinero tirado a la basura, y es algo que los gobiernos hacen constantemente. No les importa tirar dinero a la basura porque no es dinero suyo. En cambio, cuando una empresa va a arriesgar su dinero, es porque le va a significar o el retorno de esa inversión o quebrar. Ajá. Por supuesto que hay sus excepciones, hay un montón de cosas turbias en las cuales te puede a ti como dueño de una empresa significar más dinero, quebrar tu empresa. O sea, claro que hay muchas cosas turbias, pero digamos Pero eso hoy en día no existe, es una ilusión. ¿Qué? Esa empresa, cualquier empresa que tiene capacidad de construir eso, no es privada. Es de un BlackRock. Bueno, o sea, al final, esos son los... es que ese es el pedo. Hoy en día, o lo construye BlackRock, o lo construye el gobierno. Si lo construye el BlackRock, te va a quitar hasta el calzón. Si lo construye el gobierno, depende de esa sociedad. No, para nada. Porque si esa sociedad es corrupta, así va a ser su obra. Pero el gobierno no depende de la sociedad, el gobierno depende de la violencia que puede ejercer. O sea, no, a ver, pero el gobierno recoge el tributo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los impuestos. Roba. ¿No? Básicamente, roba, a ver. Eso es robar. Porque pero si no fuera así, entonces no tienes servicios. Qué bueno, ojalá. No, pero si no tienes servicios... Sí tendría servicios. ¿Cómo cuáles? Pues privados, así como yo pago mi línea de teléfono a quien se me da la gana, según el precio que yo quiero, según la empresa que me da pero el esa servicio. Empresa, a ver, esa empresa, y te lo aseguro, si no es Telmex, entonces esa empresa ocupa la infraestructura de Telmex. Totalmente, ¿y de quién es culpa? Entonces ellos... De cuando el teléfono era un monopolio gubernamental. Claro, pero eso quiere decir es un monopolio que privado. Dependes de Telmex. Sí, no de esa porque empresa. el gobierno le otorgó, o sea, era una entidad gubernamental, los teléfonos de México, y se los dio en charola de plata Slim. Ahora tú eres privado, se lo regalaron. Ajá. Pero Durante décadas no podía un privado, aún así fuera el hombre más rico del mundo, poner una línea de teléfono en México. Era ilegal. Solamente el gobierno lo podía hacer. Por eso toda la infraestructura que existe es exclusivamente de Telmex. O sea, eso es culpa nuevamente del Estado, que en su debraye mental de que tiene que decidir cómo van a vivir todos. Es que sabes que tú estás muy acostumbrado que este país está saqueado. Esa es mi conclusión. Porque yo conozco ejemplos donde el esfuerzo de una comunidad, o sea, de un país, logra que tú vas a tener todos los servicios como médico, escuela, todo, va a ser servicio del gobierno. Tú no lo vas a pagar. Y hoy en día existen también. Canadá. Pero es que todavía. todo eso lo pagas. O sea, no existen las cosas gratis. Claro. Todo cuesta. Sí, pero aquí te cuesta entonces doble o triple, ¿no? No, al contrario. Cuando un gobierno me ofrece un servicio, en el mejor de los casos, o sea, dejando de lado que yo creo que moralmente está mal cobrar impuestos porque es un robo, finalmente te están quitando dinero en contra de tu voluntad, yo lo considero un robo. Pero eso significa que no quieres carretera, entonces tira el coche. No. Porque de ahí surge. No, pues las carreteras de hecho se paga un peaje porque son privadas. Entonces... no todas. No todas, son mediante concesión porque el gobierno no permite hacer carreteras privadas. Pero... claro que habría servicios, o sea, te digo, dejando de lado cualquier otra cosa, así, economía de sumemos manzanitas, si pones un intermediario entre yo y el prestador de servicios va a salirme más caro. El gobierno es el intermediario de todo en esos esquemas. Sí. Entonces forzosamente es más caro. Estoy pagando un aparato burocrático, además de pagar el servicio. Pero entonces me sale más caro sí o sí. Ahí, por ejemplo, tenemos casi la misma edad. Yo recuerdo escuchar a mis abuelos
quejarse, ¿no? de las situaciones del país, pero los escuchaba tenía un poco de más libertad en cuestiones de no sentirte con una mano aquí en el cuello. Ujú. A mis papás también. A nosotros nos tocó el cambio aquí en México en donde todo se empezó a privatizar. O sea, a nuestros papás les tocó la era solo gobierno Ujú. y la era después de solo privatización. A nosotros nos tocó una colita. Ujú. Yo casi todas las quejas que escucho de personas de nuestra edad es justo esa la privatización, porque sí, está bien, si yo voy a poner 10 pesos quiero que todo salga fregón, pero eso no quita, por ejemplo, los grandes hoteles en la Riviera Maya o en la Riviera Nayarit, donde quieran, que generan un impacto, al final que se genera un impacto, ya sea tu dinero como privatización o mi dinero como gobierno. O sea, yo donde creo que está el juego y creo que hay un velo muy grande, es decir, lo privatizado es mejor cuando no es cierto. O sea, yo no creo que sea cierto que lo privatizado sea lo mejor. Hay excepciones, la excepción hace la regla, pero yo compagino más con la cuestión de la riqueza en unas solas manos es muy peligroso. ¿Y por qué darle toda la riqueza a un gobierno? Es Porque justamente eso, cuando el creo- gobierno yo- administra todo. Yo creo que hablamos con la experiencia que hemos vivido del PRI de los 80s, 90s, 2000s, PAN de los 2000s, que se generó toda la matanza en el país, del PRD que la neta ha sido un asco, Morena que está creciendo y vamos a ver qué carajos pasa. Creo que hablamos con nuestro bagaje, ¿no? De pueblo mexicano, que sí, somos un pueblo lastimado. Somos un pueblo lastimado y somos un pueblo que normalmente se queja por quejarse. Vuelvo a lo mismo. Muchas Yo no de me las considero cosas, lastimado. muchas de las cosas que vemos en otros países primermundistas, no las aceptamos aquí. Una de esas es el tren. Todo el mundo sube fotos en el tren, todo el mundo se disfruta el tren, pero cuando se te trata de dar, que las formas aquí ya es un tema muy aparte, siempre hay una barrera a la innovación. Siempre va a haber una barrera a la innovación. Sí, bueno, aquí en México, en general en Latinoamérica, tenemos mentalidad de la cubeta de cangrejos, ¿no? De Claro. que nadie sube y yo bajo al otro cabrón, ¿no? Claro. Eso sí es innegable, pero es que pues mencionando países primermundistas, pues está demostradísimo con datos, no me lo estoy inventando, no es opinión, es que te puedes meter a la página de el índice global de desarrollo económico Pero es a base de fraude ese y desarrollo. todo, bueno, o sea, Porque nuestro sistema financiero últimos 40 años está basado en una burbuja de aire. Entonces, toda esa riqueza que generó el Occidente está generada a base de un engaño, de un fraude total. O sea, detrás de eso. O sea, ellos, todo lo que generó esa gente en el Occidente en los últimos 50 años, ¿o cuánto? Desde 71 o 2 o qué fue. Todo eso lo que generaron, les robaron a esa gente. ¿cómo les robaron? Porque les dieron papelitos que no valían nada. Pero Que el son gobierno, es el, que temporales. el gobierno es el que imprime los No, papelitos. no es cierto. Por supuesto que ¿Cuál sí. gobierno es ese? En la moneda, la que define las demás monedas es dólar estadounidense, Ajá. que emite FED, Sí. y el gobierno le tiene que pedir al FED porque el FED es privado. ¿Sí? No, totalmente. ¿No, sí? Es, o sea, es como... El FED no tiene nada que ver con el gobierno federal de Estados Unidos, solo el nombre federal. ¿No, sí? No, no del todo. No, sí. O sea, a ver, ¿por qué no? A ver, ¿qué tiene que ver gobierno federal en el FED? O sea, ¿cuál Porque es es porque ellos ni creado- siquiera pueden meter al jefe de FED. No, porque es como aquí, o sea, es como... Pues es como una paraestatal, o sea, tiene cierta independencia en teoría para garantizar esa imparcialidad, pero es dependiente del gobierno, por supuesto. No, en Estados Unidos no. Porque Estados Unidos en sí es una corporación. Ujú. Y esa tiene una entidad totalmente privada, la cual emite dinero. Cuando el Kennedy dijo, no, a ver, el gobierno tiene que emitir el dinero, Ajá. una semana después lo matan, o cuánto mentales. No, pero es que el gobierno siempre ha emitido el dinero, No. desde la independencia gringa, ¿cómo no? Por Pues supuesto que búscale ahí sí. si quieres. Bueno, ¿Quién o sea, imprime los billetes? Desde... El FED. No existía. En 1913. Yo te estoy hablando de 1780. No, por eso, O sea, 1913, las primeras monedas de la historia las hacían los gobiernos. En 1913, En todos los países. Estados Unidos, en 1913, en Estados Unidos,
mandaron a volar todos los bancos y surgió el FED. Sí. Estás se hablando acabó. de menos de 100 años, Por pero eso. en toda la historia de la humanidad los gobiernos son los que hacen el dinero, ¿cómo no? No, porque hoy en día ningún gobierno es soberano en su política monetaria. ¿Como cuál? Nómbrame uno, realmente. No importa, o sea, Excepto Corea del Norte, probablemente, tal vez. tal vez. Y No, o alguna otra no sé, cosa como... no sé muy bien, por ejemplo, exactamente cómo maneja dinero o su política financiera Irán, porque tiene una política financiera completamente distinta en el occidente, del occidente, ¿no? Porque no hay interés, ¿no? En el banco, por ejemplo, ¿no? O sea, porque ahí es ¿cómo se pecado, ¿no? El interés. No, sí, prestar con interés es pecado. Ajá. En Irán el banco lleva contigo parte del riesgo, por ejemplo, de la inversión. Ajá. Pero bueno, es otro tema. Bueno, pero el interés Este- no es lucrar, o sea, no solo es prestar con interés o en modo de ganancia. El interés de entrada es simplemente la compensación a la inflación. El interés es hacer dinero del dinero. Ajá. Es como decir que la sangre produce sangre. O sea, no es así. No, el dinero no produce dinero. Lo que hagas con el dinero produce más dinero. Es muy diferente. O sea, lo vemos así muy simplista de que yo meto mi dinero a una inversión en el banco y me va creciendo ahí en centavitos. Y el dinero produce dinero. No, en realidad es porque las entidades de fondos de inversión se dedican a invertir en empresas, en bienes, en servicios que sí invierten ese dinero en generar más riqueza y te dan una limosna de eso. No es que el dinero produzca dinero, es que las inversiones producen nueva riqueza, por Bueno. supuesto que sí. A ver cómo surge el dinero. A ver cómo es el mecanismo. ¿En dónde? En donde sea. En Occidente. Bueno. ¿Ahorita? ¿Cómo que de dónde ¿Cómo surge el dinero? lo imprime el gobierno? No, eso es posterior. Primero, el banco tiene que generar un préstamo. Sobre el préstamo, según la ley, Ajá. él puede, ¿cómo le dicen esto? Es que esa terminología en español no la tengo Un fuerte. banco central es el que... Ajá, la a ver. verde. No, pero hoy en día, cualquier banco a ti te presta 100,000 pesos. Entonces, inmediatamente tú tienes 100,000 pesos. El banco en ese momento puede prestar otros, creo que 900,000. Sí. ¿no? Sí, eso es lo Así que... se genera el dinero. No, o sea, ¿No? a ver, es que son dos conceptos diferentes. O sea, sí, ahorita está ese vicio, no debería de existir, es estúpido. Y es lo que provocó, por ejemplo, la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿no? No, pero eso era un poco diferente. Pero Eso es más era o menos... Por las tasas de interés variables, ¿no? De las casas. No, eso fue por las empresas estas que certifican ¿cómo dice esto? De que qué tan de confianza eres para hacer negocios. Ajá. Las Moody y todas estas. Sí, Ahí sí, fue sí. el pedo, porque ellos les pusieron, por decir ejemplo, a paquetes de préstamos que eran impagables. Ujú. Y en el momento cuando se dieron cuenta que es un fraude, que no es A, es C, ahí fue donde se colapsó Sí, todo. pero sí, o sea, lo que dices es el dinero fiat, el dinero que no Ujú. existe, nada más le pongo ahí 3 ceros en la computadora, entonces yo no te estoy prestando dinero real, ¿no? Ujú. O sea, eso sí, es horrible, es estúpido, no se Pero debería bueno, de así hacer. funciona 50 años. Sí, pero eso lo hacen por la legislación. O sea, si no hubiera un gobierno centralizado que le dice al banco, tú puedes prestar hasta 10 o 15 veces de lo que tengas, el banco no tendría la capacidad, o sea, no tendría cómo inventarse ese dinero de la nada. Ajá. O sea, es gracias a la legislación eso que se es- lo permite. Pero eso en realidad existen sistemas paralelos a esto, que justo el BRICS está ahorita sacando, que están volviendo a Unión Soviética de Stalin en realidad, con este sistema, que hay una moneda interna de los países, y entonces ahora sí generan una moneda que no pertenece a ningún país, en realidad, y la cual funciona para hacer negocios a gran escala entre países, ¿no? O sea, no hacen con las moneditas de ellos, rublos, yenes y no sé qué. Van a tener no sé qué moneda, cómo se va a llamar, creo que ya tiene nombre. Y esa moneda, y eso hizo la Unión Soviética para salir del problema económico que tenía en años 20. Entonces establecieron de que, a ver, tenemos una moneda interna
y tenemos una moneda la cual se maneja solo como para pues, hacer negocios con otros países y cosas así, ¿no? O para grandes obras, ¿no? De infraestructura y todo eso, se manejaba con ese tipo de moneda. Y con eso se evita este pedo de la moneda fiat, o no, bueno, se puede evitar este pedo de la moneda fiat, que está basada solamente en una especulación, ¿no? O sea, no hay nada detrás de eso, es solo una especulación, pero ese creo que no fue el problema. Lo que tú dices, yo sé, el problema fue con los derivados todavía. Ujú. Ahí empezó el problema mayor en Estados Unidos, porque ya nadie, creo que hasta este güey que hizo un documental, ahí lo dice un cuate, dice, a los derivados nadie lo entiende. En realidad nadie exactamente entiende cómo funciona esta madre. En realidad nadie ¿No? entiende exactamente el dinero, ¿eh? O sea, es toda una discusión filosófica sin acabar de qué es lo que le da valor al dinero, ¿no? Ah, no, O sí, sea, claro. digo, si nos Pero vamos muy arcaicamente, pues era nada más un medio de intercambio, fuera lo que fuera, Claro. pero pues para que la gente tuviera la certeza de cuánto valía su plata, por ejemplo, pues se tomó estandarizar en aplanarla. Me voy a aplanar 3 gramos de plata y les pongo mi carita porque soy el rey, entonces ya es una moneda, ¿no? O la sal. Eso es Desde como ahí muy empezó. simplista, ¿no? Pero en realidad, si nos ponemos a pensar qué le daba valor a esas cosas, qué le daba valor al oro, qué le daba valor a la Pues plata, nosotros, obvio. ajá, es solamente una apreciación, Pero, ¿no? ajá. Pero más bien yo creo que eso surgió. Lo interesante que se me hace, por ejemplo, que ya los sumerios manejaban como cheques, ¿no? Ujú, O ujú. sea, no realmente, no traían ya monedas como así de, ¿no? Para hacer business, Ujú. pero sí ya traían cheques con sus sellos y todo eso, ¿no? Y él se declaraba que él tiene tal cosas y te vale esto, Ajá. ¿no? Sí, había vales y Ajá, había recibos exacto. y había un montón de cosas Entonces- en tablillas, ¿no? Ajá. Entonces, eso ya es un sistema, ¿no? ¿No? Básicamente. Ujú. De hecho, para esas épocas bastante avanzado, que en Edad Media tuvieron que, como parece, redescubrir, como nos cuentan. Sí. El cual, No te dejo. ¿y si estamos en vivo? Sí, estamos en ya vivo. nos apagó. Creo que si se deja de frisear esta cosa, Sí, nos aparece un aviso de que en 4 minutos se terminará el live, pero no nos deja como echarlo para como atrás. echarlo para atrás. Bueno, mira, cualquier cosa, pase lo que pase, Bueno, vamos a en 4 tratar, pero tenemos minutos 4 minutos. Cerramos como los grandes. Sí, bueno, y sigamos hablando de los sumerios, ¿no? Claro, es que es un tema muy profundo, muy Sí, grande. y muy, muy extenso, tan extenso como que tienen reyes de 15.000 años de edad, ¿no? Claro. Y un chingo. Y varios, ¿no? Sí, está la lista de reyes y creo que entre los primeros 30 no juntan No lo que juntan. el primero de Ahorita. los anteriores, ¿no? Creo que el No. siguiente era como que había vivido 300 años, después había otro de 1500, después había uno de 15.000 años, ¿no? Que su Sí. reinado duró 15.000 años, ¿no? Buen tema para, ¿cómo ven la semana que viene? ¿Lo abordamos? ¿Lo ampliamos? Sí, pues a huevo. Sí, sí, Ah, sí. ¿Y qué opinan? Tenemos 3 minutitos. ¿Qué creen que va a pasar brevemente con la cuestión del agua? ¿Se El acaba? agua. ¿Llega el día cero? ¿No llega? Yo creo que no se acaba. Ok. Yo pienso. No creo que se acabe este verano. Comparto, creo que no se va a acabar ahorita, o sea, este año ni el próximo, porque son cosas que les encanta decir siempre. Propaganda, ¿no? ¿no? Es mucha propaganda, o sea, sí hay un problema de desabasto, hay un problema de infraestructura que no es la adecuada para traer el agua que sí hay a las ciudades, hay un problema demográfico que en la ciudad ya hay demasiada gente, mucha más de la que puede soportar. Sí. Hay varios problemas, pero no creo que, digamos, ahorita en mes y medio ya no va a volver a haber agua en la ciudad. O sea, no creo. Creo que va a tener que, si no somos un poco inteligentes, vamos a tener que tocar fondo a la mala, ¿no? Como en Sudáfrica de repente, ¿no? Que es la gran capital cosmopolita de África y Al de carajo. repente al carajo porque ya no hay agua, nadie Claro. previó, ¿no?
Entonces igual y nos toca tocar fondo hasta que se tenga que volver a replantear toda la infraestructura y buscar nuevos métodos de captación de agua que no dependan de los tubos que se construyeron en los 60s, ¿no? Sino tiene que haber innovación. Sí, claro, y yo creo que no afecta nada plantar un arbolito, ¿no? Y cuidarlo. Sí, claro, por favor. ¿No? Sí. Porque todo el mundo nos gusta ir a disfrutar de la naturaleza, pero a todos nos pesa plantar un arbolito y cuidar. Yo creo que, como siempre he pensado, somos parte de la solución al problema y no creo que se acabe el agua. Sí estamos en números rojos, pero creo que ahí va mucho la mano del ser humano. Yo diría que toda la banda en esta ciudad, ni siquiera en México, en esta ciudad, si a partir de mañana deja de tomar refresco, Van a pasar cosas. todos, Sí. ¿no? Y no pasa nada, es más, se ayudan. En lo positivo, ¿no? Sería Claro. medicinal, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. Una, Déjate tú los más refrescos. una cura, ¿no? O El sea, día que Grupo Modelo diga Ajá. ya no hay chela porque ya no hay agua, Ajá. Ahí va a cambiar. uf, Nos Entonces, queda menos de un minuto. pero eso, por eso digo, con que dejen de tomar refresco y deja de ser negocio el refresco, mejor que las fondas y todos vendan agua del día, Claro. ¿no? ujú, ujú. En ese momento vamos a ver de que de repente sí hay agua en México. Que sería interesante, para la otra Sí. semana compartimos el dato de cuánta agua se va en cuestiones de salud. Claro. Porque al no tomar refresco mejora la salud. Sí, Y al mejorar la salud, pues los hospitales van a estar, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Así que pues ya quedan 20 segunditos. Sí. Pues acá Cristian Nomás el no nos dejó norteño. esta cosa a retomar. Pero Hablo del eslovaco. Felipe el Anómalo y nos vemos el próximo lunes para hablar de conspiraciones, temas de actualidad y un poco de temas paranormales. Y bueno, Gracias por sus preguntas, Instituto Mexicano de Conspiración. ayúdenos a compartir y muchas gracias y buenas noches. Ya. Ya solito lo...